calificado a alguien que ya pues los fariseos lo habían acusado, la ley, sabían que no daban la talla de la ley y todo. Y viene alguien y le dice, ven, sígueme. Para ellos era como que se corrió una cortina. Bueno, ya no miraron lo que los fariseos lo calificaban, no miraron lo que la ley les indicaba. Solo fue suficiente, Cristo era suficiente para ellos. Si Él lo dice, yo voy, punto. Dejaron de mirar su desempeño, su propia justicia. No, si Él me califica, yo voy. Y entonces Él comenzó a hacer eso con la gente, ¿no? Porque en realidad el único que tenía la potestad de calificar a las personas y ponerlas bien delante de Dios era Él. La ley no lo podía hacer. Los rituales que hacían no lo podía hacer. Todo eso apuntaban más bien a Él. Pero nunca lo vieron a Él, se vieron ellos a sí mismos. Ahora Él viene en persona y comienza a calificar. Y el mayor obstáculo que Él tuvo es que la gente se creía buena por sí mismo. Cuando la Biblia dice que no hay ni un bueno. Todo lo que usted y yo llamamos bueno, para el cielo es iniquidad, es una inmundicia. Porque el hombre lo que hizo fue comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso implicaba que el hombre establecía su propia moral, sus estándares morales, según a él le parecía. Pero eso le provocó muerte. Y Satanás, cuando trató de inducirlos a ellos, miren, es curioso, cuando Dios le dijo, solo de una cosa no debes comer, del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no vino a su mujer y le dijo, acuéstate aquí un gorila porque sácale la vuelta a tu marido. No le dijo eso, ¿sí o no? No le dijo a Adán, fíjate, la gorila está más bonita que tu esposa. A él no le importaba que ellos adulteren, no era momento de robar, no había esa posibilidad. Había una sola cosa que sí podía traer toda esa mochila de cosas. Y era, créete tú y establece algo tú, donde tú eres alguien moralmente más perfecto que Dios. Establece tu propia justicia. Lo que Dios te ha hecho a ti es incompleto, es imperfecto. No te ama tanto. No es que te ha hecho tan completo. No es que te ha hecho a la altura de Él. Y la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. El hombre lo único que tenía que hacer era comer del árbol de la vida. Pero Satanás le dijo, no, haz esto tú. Y el hombre cayó. Como consecuencia de eso, vino toda la mochila. Pero eso fue la raíz, el origen de todo esto. Entonces, desde entonces el hombre andaba con una deficiencia dentro de sí. Que si se habla de Dios, estoy en deficiencia. ¿Y cómo me pongo a la altura de Él? Dejo de hacer lo malo y hago lo bueno. Pero ahí no estaba la solución. La solución no estaba en que siga comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. La solución está que el hombre tiene que ir al árbol de la vida. No dejar de hacer el mal y hacer el bien. Eso no podía arreglar su situación. Más bien eso lo hundió. Y de eso come la humanidad hasta ahora. Ese árbol del conocimiento del bien y el mal sigue instalado en la tierra y en el corazón de los hombres. Y es por eso que las religiones es, ya no hagas esto, haz el otro, y prepárate para esto, y el otro, y deja esto, y castígate, y prívate de esto, y prívate de esto. Según ellos, esto es malo, esto es bueno, y eso me va a mejorar. Y Dios dijo, no, el día que tú comas de ese árbol, morirás. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Cercó el árbol de la vida, sacó al hombre de ahí. No podía comer el hombre en esa condición, si no sería irredimible. Ahora sabemos que el árbol de la vida es Cristo. ¿Están conmigo acá? Boten su chanchito. Ahora van a sacar sus pañales y lo van a matar. Okay. Ahora, entonces, la solución no estaba en dejarse de hacer el mal y volverse el bien, no. Era Cristo. Entonces Dios cuida todo eso para que no entrara hasta el momento determinado. Ahora, como consecuencia de eso, el hombre anda con esa deficiencia y esa gran necesidad.
Por eso actúa como actúa. Por eso es que Satanás le ha dado religiones a los seres humanos. También a los que ya son salvos, Satanás es muy astuto. Le dice, ok, ya viste del árbol de la vida, ya comiste, Cristo te dio tu salvación, pero pásate al otro árbol para que seas más espiritual. O sea, puedes ser siendo espiritual sin depender de Cristo y del árbol de la vida. Depende de tu razonamiento, de lo que a ti te parece bien o mal. Les voy a explicar algo. Miren, ¿a ustedes qué les parecería si Dios le dice a ustedes, Cristo hace la diferencia? Miren, a ver, todos los varones que están acá, estás soltero, estás orando por tu idóneo, y Dios te dice, quiero que vayas al prostíbulo y busques a esa prostituta y te cases con ella. Ave María Purísima, diante usted. ¿Qué cosa? Es inmoral. ¿Cómo me manda una? ¿Usted sabe que Dios le mandó eso a un profeta? Y nuestra mente humana hace cortocircuito, ¿no? ¿Y por qué no lo mandó dentro de los pueblos hebreos de la gente? Busca esa prostituta, le dijo, cásate con ella. Y él se casó con la prostituta, la trae, la pone en su casa, le ofrece todo, él se pone a disposición de ella y ella agarra y vuelve, se escapa y se va otra vez a buscar otros maridos. Y el profeta dice, ahora, anda, búscala, le dice. Tu mente humana, ¿qué dice bajo tu juicio humano? Oye, está mal eso, ¿cómo vas a hacer con ese pobre hombre, no es cierto? Pero mira la diferencia, Dios estaba dibujando a Cristo, el amor redentivo de Él. Cuando tú ves esta situación a la luz de Cristo, la situación cambia. Pero si lo ves sin Cristo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser posible? Pobre hombre. Y Dios después le dice, bueno, he hecho todas estas cosas para que te des cuenta, así es el pueblo de Israel para conmigo, como una prostituta. Yo la llamé, la busqué, la amé, la traje a mí, pero ella se va como una ramera detrás de sus maridos. Y en realidad no estaba dibujando al pueblo de Israel, estaba dibujando a la humanidad. Y estaba mostrando a Cristo, el amor redentivo, que en el ser humano no hay nada bueno. Y que si algo podía sacar al hombre de esa condición, era ese amor redentivo que es Cristo para nosotros. ¿Se da cuenta? Cambia la figura. Entonces, cuando nosotros volvamos a los apóstoles, cuando estaban caminando, ellos cualquier cosa sentían, pues, ¿no? Se sentían a la sombra de Jesús. Venían los fariseos, lo atacaban y veían a Jesús cómo se paraba delante de ellos y les hablaba. Ellos se sentían protegidos, era su padrino, pues. Tenían una franquicia, Jesús está atrás de mí, Jesús es lo máximo. Los fariseos hablaban así, que esto que hay que cumplir, pero Jesús sanaba a los enfermos, estamos con el hombre del momento, de la moda. Toda la mancha quería estar detrás de él, era espectacular, pues, y que tú eras considerado íntimo de él era lo máximo. Y entonces se sentían seguros cuando los fariseos dijeron, ¿y por qué tus discípulos no comen, no se lavan la mano como esto? Y él salía al frente y los defendía. Y yo, pucha, que estoy con mi vara más grande. Sentían seguros. Lo que ellos estaban sintiendo era sentido de aprobación y de calificación ante Dios. Todavía no habían nacido de nuevo. Todavía Jesús no había ido a la cruz del Calvario. Pero Jesús era como una tarjeta de crédito. Los fondos todavía no se habían pagado. Para dar esos créditos y esos beneficios, tenía que haber una cruz. Tenía que haber un sacrificio. Por lo tanto, ahora solo estaban tomando en crédito. Como lo tomó Abraham, como lo tomó Moisés, como lo tomó Noé, como lo tomó Enoc. Todos ellos tomaron en crédito lo que iba a venir. Pero ahora él estaba en un cuerpo de carne y la gente lo veía y los discípulos lo veían y todos estaban felices. Y un día él le dice, me voy a ir y ya no voy a estar con ustedes. Y entonces todos ellos dijeron, uy, ¿y ahora quién nos va a defender? En ese tiempo no había Chapulín Colorado, ¿sí? Y ahora, ¿quién nos va a dar esa seguridad y aceptación? ¿Quién contra estas fieras, quién nos va a defender? Y él le dijo algo interesante,
le dijo: tranquilo, muchachos, porque un día vendrá el Espíritu de verdad. Ahora está con ustedes. Ahora disfrutan ustedes de mí en un cuerpo físico, pero es necesario que yo me vaya, porque se va a cambiar esta situación. Porque mientras esté en este cuerpo físico estaré limitado. Pero un día yo me trasladaré y viviré en ustedes. Y dice, pues le dijo: no les dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir. Pero no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque lo estaban viendo a Él. Y Él, cuando Él venga, convencerá de pecado, dice, al mundo por cuanto no creen en mí. Pero para ustedes les convencerá de justicia. Si el Espíritu de Dios no te revela en tu corazón que Cristo es tu justicia, hermano, es bien imposible con la mente natural. Cuando un creyente recibe revelación de la justicia, ya no anda mendigando aceptación. Tampoco se anda comparando ni se cree superior a nadie. Porque el don de la justicia no fue dada para creernos superior a nadie. Aunque Jesús, dice, Él era perfecto, estaba en una posición correcta del Padre, pero Él nunca humilló a nadie, nunca degradó a nadie. Él tenía compasión por las personas, entendía su condición. Cuando tú entiendes el don de la justicia, entiendes a la gente perdida que está alrededor tuyo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Y sabes por qué actúan, su desesperación de ellos de sentirse calificados. Eso es terrible adentro. Hace que tengan diferentes tipos de reacciones, de pensamientos. Pero cuando tú tienes eso claro, tú no los ves a ellos a través del ojo del hombre natural. Los ves a través de los ojos como Cristo ve a una persona perdida. Ya no sirves y haces cosas por necesidad de aceptación, para que el pastor te vea, para que te promuevan, para que ahora seas superintendente. Y tú no andas diciendo: pastor, y cuando a mí me nombran algo, me dan un carguito y esto, lo que estás buscando es valor y aceptación. Eso es porque a veces no entendemos bien la justicia. Entonces Jesús dijo que el Espíritu Santo entraría en nuestro corazón y nos convencería. Por eso que el don de la justicia es una revelación. Y si uno ve, te estoy mostrando algo que es el comienzo de algo, no es el final, es el comienzo. Por eso la justicia, el don de la justicia es la parte de la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios tiene que ver con Cristo. No tiene que ver nada contigo y conmigo, o sea, tiene que ver con Cristo. Por eso es la armadura, no decimos la armadura del creyente, no, es la armadura de Dios. Es la de Dios. Y Dios todo lo proveyó, ¿quién? En Cristo, la coraza de la justicia. Ahora miren, vamos al Génesis. Rápidamente, me queda 5 minutos, 5:56. Vamos al Génesis. El hombre cae. Lo primero que tiene es una sensación de desprovisión. Yo me imagino, ¿qué pasaría si los creyentes recibirían la revelación de que están completos en Cristo y que ya no tienes que relacionarte con Dios en base a necesidades? Porque la mayor parte de nuestras oraciones como creyentes está en base a las necesidades. Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, guárdame, Señor, mi familia, Señor, bendíceme, mi hermano. Y estás pidiendo algo que ya está provisto en Cristo, solo que no estamos enterados todavía. Pero el día que te enteres va a decir: entonces, ¿y ahora qué oro? Vas a vivir como Adán antes de caer, pues no tenías ninguna necesidad. Pero dice que bajaba a Dios y se paseaba. No le decía: Señor, úngeme, no le decía. Señor, cambia a mi mujer, no le decía. Porque, ¿sí o no? Sana a mi perrito, no había enfermedad. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tipo cómo caminaba con Adán? Pero nosotros nos hemos acostumbrado a relacionarnos con Dios en base a nuestras necesidades. Pero tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Por eso es la entrada. Entonces el hombre cae y ahí se siente desprovisto, desamparado, vive en peligro y Dios que lo va a matar. Y él corre y lo que hace es, algo se instaló dentro de él que comenzó a enseñarle. Algo que Dios nunca le enseñó. Estás desnudo. ¿Se acuerdan? Estás desnudo. Y él inmediatamente
busca una hoja de higuera. Y yo dije, ¿por qué una hoja de plátano? ¿No había otras hojas? Sí, había otras. ¿Por qué la hoja de higuera? ¿Sabes por qué la hoja de higuera? Porque era grande y tiene espinas. ¿Tú te imaginas ponerte en tus partes íntimas una hoja de higuera? Te produce dolor, ¿sí o no? Desde entonces el hombre pensó que su sufrimiento compensaría lo que hizo. Que arreglaría su situación sufriendo él. La víctima, la víctima, la víctima, la víctima. Se puso su pañal con hoja. Piense usted, ¿cómo así el ser humano pensó? Adán, de primera mano cayó. ¿Y cómo se bloqueó? Y se puso hoja de higuera. Y agarró, con su mujer se escondieron y se fueron detrás de los árboles. Y cuando viene Dios a pasearse, interesante, ¿no? Quiero que sepas que todo el escenario, Dios estaba viendo todo. ¿Y por qué Dios no intervino? Porque Él le transfirió facultades legales al hombre. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. La Biblia no es un libro religioso, también es un libro jurídico legal. Tú actúas con lo jurídico legal. ¿Cuántos peruanos hay acá? ¿Por qué eres peruano? Porque naciste en el Perú. Y si mañana no te sientes peruano, deja de ser peruano. ¿Prevalece lo que sientes o lo legal? Ajá, ya se da cuenta. Pero nosotros pensamos que la vida cristiana es como me siento. Ay, si no siento, no siento. Hoy día no te sientes hijo de Dios, te sientes hijo de un perro, te sientes hijo de un gato. Hoy día Dios te ama, mañana Dios no te ama y te sientes. Y no entiendes que hay una relación jurídica, legal. Adán se salió de la jurisdicción de Dios y se metió a otra jurisdicción. Y Dios le dio el poder y la facultad al hombre, por eso le entregó al hombre todo eso, se lo confió. Y el hombre, Satanás sabe lo que hizo para tomar la tierra. Todo espíritu creado para tener control o tener legitimidad en la tierra necesita un cuerpo humano. Cuando tú sales de ese cuerpo humano, tu cuerpo deja de tener su razón de ser, se descompone. Pero tú sigues existiendo. Pero ya no puedes andar en la tierra jalándole las patitas a tu primo, a tu tía, penando por acá ese cuento. No puedes. Satanás, para tener control de la tierra, necesitó la cooperación de un ser humano, porque Dios no le dio a Satanás la tierra, le dio a un hombre. Y entonces lo operó de esa manera, se lo tomó posesión. ¿Se da cuenta? Y Dios, que respeta lo que establece porque Él es justo, Él no bajó. Dios dijo que yo soy Dios todopoderoso, hago lo que quiero. Como dicen la gente, Dios hace lo que quiere, lo que le da la gana. No, eso la gente habla cosas que no sabe. Dios nunca hace cosas contra su naturaleza y su carácter. Si no, pecaría. Entonces Él bajó y si fuera así como alguien dice, desaparezco a Satanás, desaparezco al hombre, todos los ángeles que vieron le veo su memoria, no pasó nada, regrésenme el rollo y todo. No pasó nada, ¿para qué va a pasar? Pero Dios no hizo eso. Dios se opera en lo legítimo. Él no es inmoral. Él no va contra su propia naturaleza. Entonces se acerca al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás? Veo que Dios era tuerto, no sabía dónde estaba tras el árbol. ¿Le estaba hablando de algo geográfico? No, le estaba hablando de algo jurídico. Ya no estaba más bajo el reino de Dios. Estaba bajo la jurisdicción de la potestad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Se estableció el imperio de la muerte en la tierra. El hombre que fue creado para reinar, ahora era un esclavo del diablo. ¿Cuántos quieren la segunda fase? El imperio contraataca. ¿Todavía me queda 10 minutos? ¿Ah? Sí, ¿no? Ya, ok. Me tienen que recordar porque yo tengo eso, que me sumerjo en la palabra, me desconecto un poco y me meto en ello y yo pierdo la noción del tiempo a veces, ¿no? Entonces, pero me gusta, disfruto esto cuando la gente recibe. Mi espíritu, el Espíritu de Dios dentro mío se regocija. Y yo le digo a mi esposa, yo lo haría esto, me paguen, no me paguen, así lo reciban o no lo reciban, en mi vida.
Y si por esto tendría que morir, no importa, moriré haciéndolo, punto. Es mi vida y mi razón de ser. Entonces, volvemos a... Se movió de la jurisdicción, se volvió un reo de juicio, un condenado. Y usted se dice, ¿y por qué Dios no dijo, Satanás, ¿qué has hecho? Y esto y el otro, ahora vas a ver, Gabriel, ábreme la puerta del lago de fuego. Ya, fuera, intruso, fuera, vamos a lograr mi creación. ¿Por qué no hizo? ¿Por qué lo dejó viviendo con el hombre? Porque Dios actúa jurídicamente. Un día tenía que ser juzgado Satanás. Y tiene que emitirse una sentencia. Y se tiene que ejecutar esa sentencia. Y Jesús dijo, ¿se acuerdan? Ya viene la hora, dijo Jesús. Ya viene la hora loca para Satanás. Ya viene la hora. Que será juzgado el príncipe de este mundo. ¿Dónde fue juzgado Satanás? En la cruz del Calvario. Y fue sentenciado. Y su sentencia es el lago de fuego con azufre. Pero todavía no está ejecutado, pero ya está sentenciado. Ahí tienes algo para atormentarlo a él en vez que él te atormente a ti. Está sentenciado. ¿Ok? Pero dejemos ahí. Ya ve, por eso la gente cuando usted escucha dice, Dios es soberano. Dicen, escucha, Dios es soberano, hace lo que quiere, lo que da la gana. La persona que dice así no conoce la Escritura. Dios nunca es inmoral. Dios respeta lo que Él ha establecido. Dios todo lo que hace lo hace en armonía con su naturaleza y sus atributos. ¿Estamos o no? Entonces, el hombre salió de la jurisdicción, se volvió un reo de juicio. El hombre pensó arreglar las cosas como un hombre natural, con cosas perecibles, como una hoja de higuera. ¿Cuántas hojas te tendría que cambiar toda la vida? Porque encima que arrancas una hoja, se comienza a secar. Y encima te pones y te pica todo y te sacarroncha. Pero así quedó de embrutecido el hombre. Entonces Dios le dice, viene y le dice, ¿dónde estás? Y él de frente, majadero, la mujer que tú me diste, me dio de comer. O sea, al final, ¿sabe quién tiene la culpa de todo esto? Tú, pues. Porque tuviste la grandeza idea, yo estaba bien, tranquilo. Encima la hiciste sin que yo me entere porque me hiciste dormir y me la trajiste. ¿Sí o no? Pero note la reacción diferente al hombre caído, al hombre sin caer, porque cuando lo trajeron sin caer, él dijo, wow, ¿serás llamada Eva? No, varona. Y es llamada Eva después de la caída. Porque del varón fuiste tomada. Eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Te das cuenta? Soy responsable de ti. Fuiste tomada de mí. Y él comienza a ilustrar a la humanidad frente a Dios. La humanidad salió de Dios. No fue idea del hombre. Entonces, y por eso Dios interviene ahí y él le dice, y a la mujer le dice, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Y la serpiente no habló, pum, Dios le dijo, vas a andar arrastrándote por ahí. Y es otro tema, cómo podía entender palabras a través de un sonido de un animal. Muchas facultades que el hombre tenía en el huerto del Edén se afectaron. Entonces, y Dios da un decreto ahí. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y Dios no está hablando con quién. ¿No? ¿Las mujeres pelean con las serpientes? ¿Ustedes ven a las mujeres peleando con las serpientes? Más bien yo veo que las que más doman a las serpientes son las mujeres. ¿Se han dado cuenta o no? Sin alusiones personales, pero... Pero se da cuenta, examine esto. Ok, pero ¿y Dios estaba hablando con la serpiente? No, Dios estaba hablando con el personaje que estaba presente ahí, que era Satanás. Le estaba dando una sentencia. Ok, usaste una mujer para llegar al hombre y traerte a la humanidad abajo. A través de una mujer vendrá la semilla
que pisará tu cabeza. Pero en ese intento por evitar que tú hagas esto, tratarás de golpearlo a él, pero él te dará el golpe mortal a ti. Eso es lo que está hablando, es lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Mire acá, hasta ahí está la figurita bonita. Y luego Dios dice, ¿qué hace? Va, sacrifica unos animales, le quita la vida a unos animales inocentes y lo viste con piel de animales. O sea, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando? Que la gracia es Él. Y que la gracia, lo que iba a proveer, sin que el hombre se lo merezca, era la justicia que él había perdido ante Dios. El hombre se había convertido en un reo de juicio. Tenía que ser juzgado, condenado y ejecutado, hermano. Era inevitable, tenía que suceder. Dios no podía pasar por eso por alto. Tenía que haber un juicio. Y el plan de Dios fue, voy a proveerle justicia a él, voy a ser justo con el hombre, justo con el pecado, justo con el diablo, justo conmigo mismo. Y todo eso va a ser en la persona de mi Hijo Jesucristo. Y voy a preservar al hombre, porque nunca más será el mismo el hombre. Ahora vendrá el verdadero hombre que siempre quise, a la imagen de mi Hijo. No un hombre terrenal, sino un hombre celestial, con justicia divina que yo le voy a impartir. Irreversible, eterno. Jamás Satanás podrá volver esto reversible. Ni nadie se podrá deshacer de esto. Porque si por el pecado de un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, y no importa las obras buenas que tú hagas, jamás vas a revertir ese estado interno. Bueno, la justicia que vendrá por mi Hijo será mucho más poderosa. Será la garantía que así como mi Hijo es tan justo delante mío y tan digno, será ese don de la justicia que al ser humano lo hará apto para estar delante de mí sin culpa, sin condenación. Será hecho la justicia de Dios, no solo será declarado la justicia de Dios. Una cosa es que te den un documento y tú sigas siendo la misma persona. Y otra cosa es que te den un documento, entierren a ese difunto y levanten otro nuevo ser que no tiene que ver nada con ese difunto. Y Dios todo eso lo hizo en la cruz, en Cristo. Deshizo ese hombre. Pero antes de deshacer ese hombre, pagó toda justicia, toda deuda de ese hombre. Y ese hombre murió. Por eso es que tú y yo ya no estamos unidos más a la ley. La ley fue dada para que el hombre sea juzgado. ¿Quién? El condenado. Pero Dios, para asegurarse que la ley no reine sobre nosotros, nos hizo morir a la ley. Nos enterró, nos resucitó y al resucitarnos con Cristo nos declaró hechos la justicia de Dios en Cristo, hermano. Un nuevo ser. No ha sido declarado, ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo. O sea, eso implica que para que Dios como creyente te mande al infierno, tendría que mandar nuevamente a su Hijo. Y Dios no puede ir contra algo legítimo, legal. No te puede juzgar por la misma cosa dos veces. Ya nos juzgó en Cristo. Y por eso dice que siempre Dios quiso que el hombre se relacionara bajo la gracia. ¿Y quiénes serían los herederos de la creación? Los que reciben el don de la justicia y no dependen de sus obras. Si te das cuenta, ¿qué pusimos nosotros en Cristo? ¿Qué hicimos? Lo único que pusimos en Él fue todos nuestros pecados, nuestras maldades, toda nuestra iniquidad. Eso fue puesto en Él. No había nada bueno en nosotros. Y fue por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si pudiéramos profundizar y comprender lo que realmente pasó en la cruz, hermano, jamás serás lo mismo, jamás verás la Escritura igual. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo, un estado continuo, permanente, eterno, tan justo como Dios es justo. Para Dios no existe nuestro pasado. No te ve en Adán, te ve en su Hijo. Cuando Dios te ve a ti, ve a su Hijo.
Cuando Dios ve una reunión como esto, ve el cuerpo de su Hijo, ve a su Hijo. Cuando tú te acercas a Él, eres su Hijo. Lo que no estamos enterados nosotros es que yo me siento indigno, es que yo he fallado, es que yo he hecho esto. Sí, Dios sabía, porque todavía vivimos un cuerpo humano, bajo una creación caída. Pero tienes que tomar la fuerza y la justicia. Y la justicia de Dios no es algo, no es un papelito que se te dio, es el Hijo mismo de Dios. De manera que cuando tú te relacionas con el Padre, es como Cristo mismo relacionarse con el Padre. Por eso que después que Jesús murió y resucitó, se abrió el velo, pasó tantas cosas. Lo temporal se rasgó para ver lo eterno, lo verdadero, lo real, el verdadero santuario, la verdadera familia, el verdadero propósito eterno de Dios. Y Él entró, llegó a la diestra del Padre y se sentó. Mira, todo lo que Cristo experimentó no lo necesitaba para Él. Él siempre fue el principio y el fin, el alfa, el omega, el tesoro del Padre. Él siempre existió. Todas las cosas que el Padre hizo, lo hizo a través de su Hijo y por su Hijo y para su Hijo. Pero ¿sabes por qué pasó todo eso? Por ti y por mí. Para que tengas seguridad y certeza. No te dejes atrapar por las sensaciones temporales. Son realidades eternas. Cuando ves la Escritura, te vas a saber ubicar cuando Dios habla al impío, habla al judío y habla al Hijo de Dios en Cristo. Jamás Dios ve al Hijo de Dios con maldiciones generacionales. Lo ve a su Hijo. Te ve heredero. El mismo poder que levantó Jesús de entre los muertos habita en ti. Cuando tú predicas el Evangelio, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos entra en acción en esa persona perdida. No son las prédicas, no son nuestras palabras, es el poder de Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios. Cristo está saliendo por nuestra boca. Y cuando esa persona, Cristo toca, sale de la muerte a la vida. Y es hecho la justicia de Dios en Cristo. Y hermanos, ese es el comienzo. Porque a través de Cristo entras a los tesoros de Dios. Este libro es como que entras a otra dimensión. Y entras a los tesoros. Y sale un tesoro. Y comienzas a conocerte como Dios te conoce a ti. No como la gente te califica a ti, sino como Dios te conoce a ti. Lo que cuenta no es lo que la gente diga de ti, porque la gente tiene un juicio equivocado. Lo que cuenta es lo que Dios dice de ti. De manera que eso se convierte en nuestra armadura dentro de nosotros. Eso, el haber sido hecho la justicia de Dios, nos califica para estar seguro que estás dentro de la familia de Dios y para tomar la herencia que tu Padre te dejó. Por eso somos coherederos con Cristo. ¿Sabe? Todos los terrícolas de esta tierra son precarios. Ellos tienen un papel, pero mientras dure esto terrenal. Pero los verdaderos herederos de toda la tierra y la creación, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿Te has dado cuenta? Termino con esto. Mira, en la eternidad el Padre trabaja para el Hijo, porque hizo todas las cosas y se lo entregó al Hijo. Pero también el Hijo trabaja para el Padre. Y este es el propósito eterno. Que hayamos sido hechos uno con Él, como Él es con el Padre. No vamos a ser, ya somos uno. Y así como tú y Cristo y el Padre son uno profundamente, de esa misma profundidad somos uno tú y yo. Porque tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Redentor, la misma justicia, la misma familia.
eso va a perdurar. Si tú eres Rodríguez, hasta que salgas de ese cuerpo, y ahí no eres Rodríguez, pero sigue siendo la justicia de Dios en Cristo. Amén.